Hola jóvenes, bienvenidos a una Pulmedia más, a la clase de Matemáticas 4 de 11º grado de BCH, la lección Aplicación de derivadas, la unidad Diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre es Franklin Pugón, siempre es un gusto saludarles y hoy analizaremos la clase número 8, Aplicación a las ecuaciones, la parte A o la parte 1, como gusten llamarle. El objetivo es determinar la relación que hay entre el número de solución real, es decir, f de x igual a 0, y el número de intersectos en x de la gráfica, y igual a f de x. Los materiales son libro de texto, cuadernos, lápices, borradores y también la aplicación GeoGebra. La vamos a utilizar para graficar nuestros f de x. Este contenido se ubica en la página 54 de la guía del docente y la página 44 del libro de texto del estudiante. Muy bien, veamos un primer ejemplo. El ejemplo 2.11. Encuentre el número de distintas soluciones reales de la siguiente ecuación. ¿Qué ecuación es esta? Bueno, x a la 3 menos 3x más 1 igualado a 0. Veamos la solución como nos quedaría. Pues primeramente tenemos nuestra función definida como f de x igual a x a la 3 menos 3x más 1. Luego, para un número real a, bueno, debe de cumplir ciertas condiciones, ese número real a, x igual a es una solución de f de x igual a a. Es decir, esos valores de a deben de ser soluciones de nuestra función o de nuestra gráfica f de x. Ahora, si son soluciones, vamos a tener de que el punto a, 0 está en la gráfica de y igual a f de x, de esta de acá por acá. Por lo tanto, se nos va a generar lo siguiente. El número de distintas soluciones reales de f de x igual a 0 va a ser el número de distintos puntos de la gráfica de y igual a f de x. Tienen común en el eje x. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a ser esos números distintos, van a ser las intersecciones que va a tener la gráfica en el eje x. Ya lo vamos a ver más adelante. Por lo cual, tenemos nuestra función f de x, o bien y igual a x a la 3 menos 3x más 1. Nosotros la derivamos y nos va a quedar 3x al cuadrado menos 3. Ahora, recordemos de que este tiene que ser término 1, es decir, coeficiente principal 1. Factorizamos el 3, nos quedaría 3 por x al cuadrado menos 1. Recuerden que aquí nos quedaría 3 por menos 1, menos 3, que regresamos a este valor de acá. De igual forma acá, 3 por x a la 2 nos quedaría 3x al cuadrado. Ahora bien, luego de factorizar el 3, nos quedaría x al cuadrado menos 1, pero esta es una diferencia del cuadrado, x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Recuerden, nos quedaría 3, que es el valor que antecede al factor, x menos 1, la raíz del primero, menos la raíz del segundo, todo esto multiplicado por la raíz del primero más la raíz del segundo. X menos 1 por x más 1. Obteniendo las soluciones, recuerden que esta es la derivada y le igualamos a 0, el 0 pasa, perdón, el 3 pasa a dividir con el 0, nos va a quedar 0, va a ser igual a x menos 1 por x más 1. Teniendo esto como factores o valores de a, x igual a 1 y x igual a menos 1. Recordemos que evaluamos cada factor o igualamos cada factor a 0. Por eso obtenemos x igual a 1 y x igual a menos 1. Eso debemos de tenerlo muy presente. Luego, ubicamos esos puntos en la tabla de variación que nos quedaría menos 1 y 1, siempre en orden ascendente. Y evaluamos. Aquí pues vamos a obtener valores crecientes, por lo cual la gráfica va a ir ascendiendo hasta ese punto, que es un punto relativo, máximo por cierto, menos 1, la derivada de 0, y cuando evaluamos ese menos 1 en la ecuación original nos va a generar 3. Luego empieza a descender la gráfica, llega hasta 1, 0 para la derivada y menos 1 para x, f de x. Y luego pues empieza a descender. Este es un mínimo relativo, ya lo vamos a ver justamente aquí en la gráfica. Y la gráfica, como pueden observar aquí a la derecha, muestra 3 puntos, permítanme, muestra 3 puntos distintos, comunes con el eje X. Por lo tanto, la ecuación tiene 3 soluciones reales distintas. ¿Cuáles son esos puntos distintos comunes en el eje X? Comunes en el eje X se refiere a que están sobre el eje X. Y distintos, pues obviamente, porque no son el mismo. Tenemos este valor de acá, este otro valor de acá, que es 1 medio, y por acá es 3 medios, si no me equivoco. Y estos son los 3 valores
que son distintos, pero que a la vez son comunes en el eje X, por lo cual la ecuación evidentemente tiene tres soluciones reales distintas. Recordemos que tenemos una función de grado 3 en la cual pues podemos tener, en caso de las tres soluciones reales distintas, o también podemos tener la combinación de soluciones imaginarias o complejas. Entonces, pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio 2.10 encuentra el número de distintas soluciones reales. Entonces, veamos el inciso D, 2x a la 3 más 9x al cuadrado más 12x más 6 igualado a 0. Bueno, como la solución, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra función f de x. En este caso, 2x a la 3 más 9x al cuadrado más 12x más 6. Pues debemos de encontrar un número real a que satisfaga lo siguiente. X igual a sea una solución de nuestro f de x. Es decir, al evaluarlo, ese a en esta ecuación, pues nos dé igual a 0. El punto, ese a que encontremos combinado con A para Y, perdón, con 0 para Y, debe generar en la gráfica que sea Y igual a f de x. Debe ser ese punto, esa raíz, en otras palabras, o ese intersecto en el eje x. Por lo tanto, tendríamos que derivar, nos quedaría 6x al cuadrado más 18x más 12, derivando nuestra función f de x o y, como gusten llamarle. Luego, factorizamos el 6, ya lo hemos hablado anteriormente de que debemos de tener coeficiente 1 acá, nos quedaría 6 por x al cuadrado más 3x más 2. Ahora, al factorizar esta parte de acá, pues se nos quedaría bastante fácil, ¿verdad? Porque 2 por 1 es 2, y a su vez nos quedaría 2x más 1x, que generarían 3x. Tomando ya los factores, nos quedaría 6, que es el valor que le antecede, por x más 2 por x más 1. Despejando estos dos factores, recuerden que el 6 pasa a dividir al 0 y nos va a quedar 0. Por teorema de la raíz o del 0, nos quedaría x más 2 igual a 0, o bien x igual a menos 2 y x igual a menos 1 por la misma razón que la anterior. Y ya teniendo estos valores, pues ya se nos es fácil, lo ubicamos en la tabla de variación, menos 2 y menos 1, y pues empieza a ascender la gráfica, o viene de negativo a infinito ascendiendo hasta el punto crítico, que es menos 2. Ahí pues evaluando este menos 2 en la ecuación original nos va a generar el 2, luego empieza a descender hasta llegar al punto crítico de menos 1 y 1 para y o para f de x, y luego pues empieza a ascender nuevamente la gráfica. Entonces veamos la gráfica. En este caso la gráfica de esta f de x o de y tiene solo un punto distinto común en el eje x, es decir, en todo el eje x aquí tiene la variación, pero solamente tiene un punto en el eje x. Entonces ese es el punto distinto. Distinto, aunque en este caso es único. Pero eso genera de que la ecuación solamente tenga una solución real distinta. Bueno, aquí surge la pregunta, si es una función de grado 3, vamos a ver dónde están las otras dos. Bueno, las otras dos son soluciones complejas o reales. Pero pues es otra temática que debería de abordarse en otro espacio curricular. O en otra unidad. Muy bien, entonces veamos muy claro de que en la gráfica solamente tiene un intersecto en el eje X. Entonces por el teorema fundamental del álgebra nos va a quedar de que solamente va a tener una solución real, distinta si le gustan llamar. Muy bien, veamos el último ejercicio. Siempre en el paquete de ejercicios de 2.10 se encuentra el número de distintas soluciones reales. Entonces vamos a tener x a la 3 más 9x al cuadrado más 24x más 16 igual a 0. Este es el inciso C. La solución, pues definimos nuestra función f de x, o bien y igual a x a la 3 más 9x al cuadrado más 24x más 16. Esto pues debemos de encontrar un valor de a de tal forma que satisfaga cada una de las de sustituir este valor en x. Entonces nos quedaría x igual a, es una solución de f de x si es igual a. Entonces veamos, si ese valor es una solución, nos quedaría que a, 0 está en la gráfica obligatoriamente de y igual a f de x. Por lo tanto, obtendríamos lo siguiente. Fíjense bien, derivamos la función original, y o f de x, como gusten llamarla. 3x al cuadrado más 9 por 2, 18x más 24. Esta sería la derivada.
Pero repito lo mismo, aquí este coeficiente debe ser 1 siempre para poder factorizar, ¿verdad? Se nos facilita un poco más las cosas. Entonces factorizamos el 3 a los tres términos, valga la repetición de palabras, nos quedaría 3 por x al cuadrado más 6 por 3, 18x, más 3 por 8, 24. Ahora, factorizando este x al cuadrado más 6x más 8, pues es una factorización bastante simple. 4 por 2 nos da 8 y 4x más 2x nos da 6x. Por lo cual, los factores son 3, que le antecede a ese valor, a esos dos factores, x más 4 y por x más 2. Luego, pues tendríamos que el 3 manda a dividir al 0, se manda a dividir con el 0, y va a quedar 0 entre 3 es 0, y por teorema del factor nos va a quedar x más 4 igualado a 0, y x más 2 igualado a 0. X va a ser igual a menos 4 y x va a ser igual a menos 2. Estos son los dos valores, puntos críticos, que nos interesan para la tabla de variación. Y nos queda menos 4, pues viene ascendiendo hasta llegar a menos 4, llega hasta 0, luego empieza a descender hasta llegar al punto mínimo relativo, que es menos 2 y menos 4 para y luego pues empieza a ascender. Ahora veamos la gráfica. Si ustedes se fijan, bueno, aquí están los comportamientos que explicaba anteriormente. Si ustedes se fijan, aquí hay un punto en el eje X y aquí es otro punto distinto al eje X. Porque aquí es menos 4 y aquí es menos 1. Desde aquí podemos ver. Entonces vamos a tener exactamente dos soluciones de esta ecuación que son reales. Interesante, ¿no? Bueno, aquí habría que analizar otra situación, pero ahorita no vamos a entrar mucho en detalle. Por lo tanto, la gráfica tiene dos puntos distintos comunes en el eje X, es decir, sobre el eje X está menos 4 y menos 1, lo cual genera que la ecuación tenga dos soluciones reales distintas. ¿De acuerdo? Muy interesante este tema, muy aplicable a álgebra y muy bonito. Y como siempre, pues les voy a dejar una pequeña tarea. Encuentre el número de distintas soluciones reales, siempre el ejercicio 2.10, el inciso A y el B. Yo les hice el inciso C y D para que ustedes puedan practicar lo que hemos analizado en esta video clase. Y como siempre, les propongo las soluciones para que ustedes verifiquen al finalizar del desarrollo de los ejercicios si en efecto tienen los ejercicios de manera correcta. Entonces aquí le propongo el inciso A y aquí está el inciso B para que ustedes lo comprueben. Muy bien. Y pues como siempre ya me conocen la mayoría de ustedes. Mi nombre es Franklin Fugón. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle de Sula. Es un enorme placer acompañarlos en su proceso de enseñanza y nos veremos en un próximo video. Saludos, cuídense y que estén bien.